Buenos días a todos. Señor licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Señores consejeros de la Judicatura, distinguidos magistrados, jueces y servidores públicos que nos acompañan, jóvenes estudiantes de Derecho y Criminología, señoras y señores. La formación, capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial es tarea fundamental del Consejo de la Judicatura del Estado, misma que realiza a través de su Instituto de Capacitación. Conscientes de esta importante responsabilidad, su presidente nos ha instruido para materializar el evento que esta mañana nos congrega con el propósito fundamental de actualizarnos permanentemente, pues ya sabemos que en México, como en otros países, se ha implementado la carrera judicial como la vía idónea para mejorar la calidad y el nivel de la impartición de justicia. Una auténtica carrera judicial que por lo menos debe tener dos objetivos fundamentales. Por un lado, elevar la calidad de la administración de justicia mediante la profesionalización, formación continua, ascenso y permanencia de sus integrantes, y por el otro, fortalecer la autonomía de los poderes judiciales frente a los otros poderes estatales. El Consejo de la Judicatura, por conducto de su Instituto de Capacitación, consciente de la importancia de promover y generar un cambio positivo en la preparación, capacitación y actualización de quienes realizan la tarea judicial, propicia cursos de capacitación, diplomados y conferencias que tienen como finalidad alcanzar una función jurisdiccional de mayor calidad, ya que es a los integrantes del Poder Judicial a quienes corresponde aplicar con sabiduría y sentido humano la justicia, sin más límites que aquellos que marcan las leyes y señalan el derecho y la equidad. En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos, parafraseando al magistrado Villicaña Estrada, que el mejoramiento de la administración de justicia es paralelo al fortalecimiento de la actividad académica, profesional y la calidad humana de sus integrantes. Como todos ustedes saben, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2005, se reformó el artículo 18 de la Constitución Política del país. La reforma exige, de acuerdo con la exposición de motivos y las declaraciones formuladas durante el procedimiento de reforma, a integrar a nuestro sistema jurídico la concepción garantista en el tratamiento de los adolescentes, a quienes se imputa la comisión de una conducta tipificada como delito, en sustitución de la concepción tutelar que consideraba a los menores de 18 años como incapaces sujetos a tutela. A partir del 12 de marzo del 2006, en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observa la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen las medidas. La reforma estableció la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, cuya operación ahora se encuentra a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, a quienes se aplican las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerita cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, teniendo como fin la reintegración social y familiar del mismo. El texto constitucional instaura una garantía individual, un derecho subjetivo público que consiste en que un adolescente puede exigir del Estado que ninguna autoridad distinta a aquellas que formen el sistema integral de justicia para adolescentes le afecte en su persona con motivo de que se le impute la comisión de un hecho tipificado como delito. Estos cambios, sin lugar a dudas, afectan nuestro entorno social, político y jurídico y exigen, como ya lo señalé, de la actualización permanente y la formación continua
de todas las instituciones involucradas. Por lo tanto, es para nosotros de la mayor importancia la conferencia que el día de hoy dictará el doctor Antonio Sánchez Galindo con el tema Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro invitado, daré lectura a su síntesis curricular. Don Antonio Sánchez Galindo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, penitenciarista, maestro de Derecho Penitenciario, Penología, Ejecución Penal y Justicia para Menores. Su experiencia laboral es amplia. Ha sido jefe de la Delegación de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación en Santa Marta, Catitla, secretario del Patronato para Reos Liberados del Distrito Federal de la Secretaría de Gobernación, director de la Escuela Orientación para Varones de la Secretaría de Gobernación, director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, coordinador del programa Llave en Mano del Departamento del Distrito Federal para el traslado de los reclusos de la cárcel preventiva del Distrito Federal a las nuevas instituciones preventivas de la Ciudad de México, primer director del Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal, director de la Residencia Juvenil del Estado de Guerrero y del Programa para Niños Fármacodependientes y en estado de peligro de la misma entidad, jefe del Departamento de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, presidente del Patronato para Liberados del Estado de Jalisco, director del Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, presidente del Patronato para la Reincorporación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, director general de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, asesor de la Subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, asesor de las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal, asesor académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y consejero consultivo del mismo instituto, director técnico del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública y consejero editorial de las revistas Iter Criminis y Mexicana de Prevención y Readaptación Social del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Secretaría de Gobernación, actualmente Seguridad Pública, asesor de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. En la actualidad se desempeña como prestador de servicios externos del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública. Cargos internacionales. Consultor de la Organización de las Naciones Unidas para organizar los sistemas de prisión de Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Bolivia. Actividades docentes. Ha sido maestro adjunto de Derecho Penal y Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Derecho Penitenciario, Criminología, Justicia de Menores, Ejecución Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Universidad de Anáhuac, Universidad Cuauhtémoc de Puebla, Querétaro y Aguascalientes y la Universidad Panamericana, y maestro invitado de la Universidad de Salamanca en España. Academias y sociedades científicas a las que pertenece: miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Sociedad Mexicana de Criminología, de la Asociación Argentina de Victimología, de la Sociedad Mundial de Victimología, de la Asociación Americana de Criminología, de la Interiberoamericana de Sociología. Ha recibido múltiples preseas tanto en México como en el extranjero. Publicaciones: Criminología y Derecho de Ejecución Penal, El Derecho a la Readaptación Social, Victoria Kent, una penitenciarista universal, Manual de Conocimientos Básicos para Personal de Instituciones Preventivas, Manual de Conocimientos Básicos para Personal de Instituciones de Vigilancia y Custodia, El Derecho a la Readaptación Social, Penitenciarismo, la prisión y su manejo, Prevención Social y Realidad, Migración y Delito en colaboración, Situación Jurídica de las Víctimas de la Justicia de Menores Delincuentes,
las víctimas en la justicia de menores, delincuentes en México y Latinoamérica, cuestiones penitenciarias, la justicia de menores y la transición en México, paz en la prisión, los enfermos mentales delincuentes en México y sus relaciones con los derechos humanos y antología de derecho de ejecución penal. Todo esto, independientemente de sus colaboraciones en revistas especializadas en México y el extranjero, que suman más de 100 y ha prologado varias obras de criminología para autores nacionales y extranjeros. Sin más preámbulo, esta mañana damos la bienvenida al doctor Antonio Sánchez Galindo y le cedo el uso de la palabra. Bienvenido, maestro. Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, señores y señoras magistrados, señores y señoras jueces, compañeros, amigos todos y hermanos en esta lucha por hacer mejor a la justicia penal. Venir a Monterrey es siempre muy grato. Recibe uno calor, recibe un afecto de amigos, que es quizá el amor más perfecto, el del amigo, que no exige nada y generalmente da todo. Y eso es lo que son ustedes, amigos fraternos en plenitud. Y por eso estoy sumamente agradecido y además honrado con la invitación que se me ha hecho para departir con ustedes en esta pequeña plática durante esta mañana. ¿Qué podríamos decir y cómo empezar esta comunicación entre nosotros? Monterrey, en este momento, yo creo que es la entidad más destacada de toda la República. Su proyección ya no es solamente nacional y su solidaridad para la cuestión intelectual, la cuestión económica, todos los procesos de tipo humanitario y humano trascienden sus fronteras, las fronteras con las demás entidades federativas y las fronteras con otros países, con el mundo entero. Se ha planteado en este momento la posibilidad de que fuese sede de la próxima Olimpiada o de unas próximas Olimpiadas. Tienen ustedes el Foro de la Cultura. Han hecho, como no se ha hecho en casi todas las demás entidades federativas, y desde luego que se ha hecho con mucho más calidad, toda la reforma de la justicia de adolescentes, como ahora se dice. Y digo de adolescentes porque, pues generalmente nosotros hacemos las cosas muy a nuestro gusto, a nuestra medida. Ponemos nosotros nuestro corsé a las cooperaciones internacionales. Me refiero a los documentos de Naciones Unidas, por ejemplo, que hablan de niño desde 0 hasta 18 años. Y nosotros hicimos la división, lo voy a mencionar durante la palabra, y ustedes en específico, de menores, de niños, de adolescentes y de jóvenes. Esto ya es un refinamiento, un apuntalamiento, un apuntamiento de mayor sutileza. Y qué bueno que así sea. Es pues para mí un grato honor el estar con ustedes que han estado pujando, que han estado, además servirán en mucho para los distintos momentos de la individualización. Obviamente no podría quedar sin la modificación respectiva la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, en donde debe quedar siempre asentado condensadamente la política que se llevará a cabo en esta materia en relación con las atribuciones y competencia del Ejecutivo del Estado, capítulo sumamente importante para el funcionamiento idóneo de la ejecución de las sanciones impuestas por la autoridad judicial, tanto en las medidas alternativas como en aquellas que se refieran a la privación de libertad. No quedó fuera, felizmente, aunque sea un exceso decirlo, la Procuración de Justicia especializada en adolescentes infractores, en donde arranca, y es parte fundamental,
esta justicia, por lo cual la reforma también incluyó los cambios referentes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que reclama la guarda del interés de la sociedad, que también incluye a los adolescentes infractores, que generalmente a veces en la tradición del Ministerio Público, que era prácticamente señor de horca y cuchillo, y lo que le gustaba era solamente consignar en vez de poner en libertad. Entonces ya con este nuevo espíritu ya se incluye al menor, y cuando no haya los suficientes elementos para la consignación, se le puede poner en libertad. Esto es un adelanto, para mi modo de ver, en la concepción tradicional del espíritu del Ministerio Público. La desconcentración de la Defensoría de Oficio, su especialización también, la selección y capacitación de sus miembros, su asignación específica a primera y segunda instancia y en la promoción del juicio de amparo marcan un hito laudable desde todo punto de vista. Se puede constatar a cada paso que se puso atención y capacidad de conocimiento en cada capítulo para lograr un paradigma ejemplar de justicia de adolescentes que en muchos aspectos precede a la Federación, que por cierto todavía no integra ni siquiera su documento tipo. Ya desde hace más de un lustro, la Federación promulgó la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, principio de legalidad al que con tiempo también se adhirió esta entidad neoleonesa, y en el que el derecho del menor, especialmente a ser oído en el momento en que tenga que ser separado de sus padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, lo hace ver el cuidado con el que el legislador neoleonés tomó el principio relativo al mayor interés del adolescente, elemento que invade la obligatoriedad que en este aspecto se le debe dar a todo principio de legalidad, y sobre todo en esta nueva justicia de adolescentes. Todas las reformas anteriores, independientemente de las concernientes al Código Penal de la entidad y a la Ley de Acceso a la Información Pública y por supuesto la promulgación de la misma Ley de Justicia para Adolescentes Infractores del propio Estado, que sustituye a la ley antigua del Consejo Estatal ya abrogada, ya da una contemplación integral del problema social que la justicia de adolescentes trata de resolver. La ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León es una ley verdaderamente innovadora que salvaguarda los derechos humanos y las garantías procesales del adolescente en conflicto con la ley penal, meollo de la discusión inicial para proceder al cambio por el que tanto se ha pugnado desde hace más de 2 decenas de años. Examinada la ley, ahora ya en vigencia afortunadamente, advierte a mi modo de ver las cosas, fidelidad, transformación y frescura. La fidelidad por el apego a los principios constitucionales de nuestra nación y a las normas internacionales que ha asignado el país y que ha aprobado el Senado, que les da el carácter también de nivel constitucional. La transformación porque cambian totalmente el sentido de la justicia de menores tradicional y una nueva contemplación más idónea con los avances de la moderna ciencia penal, y da la vuelta de tuerca a la política criminológica que se había llevado hasta la fecha para la atención de adolescentes que cometen delitos, y frescura porque airea un campo que había permanecido como un bosque petrificado. Dentro del ámbito de aplicación, la ley se ajusta específicamente a lo dispuesto por las reformas del artículo 18 de la Constitución Federal, pero puntualiza, como ya lo había yo enunciado, en mejor forma la división entre conceptos de niño y adolescente que no se encuentra en la redacción del precepto mencionado, con estricta referencia a los documentos de Naciones Unidas signados por México. Pero no solo esto, también revela un conocimiento profundo de la criminología.
la puntualización de las edades que corresponden a los adolescentes infractores, a pesar de las críticas de los periódicos y que siempre se dejan llevar por un hecho insólito, 1 entre 1000, inmediatamente nos obligan a decir, ¿por qué no se aplica más años? ¿Por qué no se va a aplicar la pena de muerte? No hacen ningún chiste estos muchachos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un homicidio. Y entonces nosotros debemos entender y pensar, ¿dónde estaba ese ángel de la guarda que son los padres, que son los tutores, que es la sociedad misma que no pudo impedir ese delito en esa persona que todavía está en formación? Y que si llega a esa deformación delictiva es precisamente porque no le pusimos toda la atención. Y no sobre de eso vamos todavía a penalizar más. Creo que lo que tenemos que hacer son estructuras que atiendan a esas personas que de 12 años hasta 12 años no van a ser inmiscuidos o enviados al ámbito de la justicia, sobre todo la justicia de los 16 a los 18 años. También digo, con un espíritu de fidelidad establece, como lo solicita la Federación, un sistema especializado, parte toral o esencial, para ejercer un sistema de justicia distinto del que se encuentra dirigido a los adultos. Y esto es lo que hay que recalcar. Sí, se está haciendo una justicia en donde se hace responsable al adolescente, pero es una justicia especial, no es la misma justicia, es una justicia atenuada, por lo menos así lo contemplo yo. Y en la que la Federación está poniendo entidades federativas múltiples, la Federación está poniendo cuidadosa atención por la responsabilidad y obligatoriedad que entraña esta materia, porque sin especialidad ni especialización, la nueva justicia de menores vendría a ser una imitación de la justicia penal de adultos y constituiría una simulación que no cabe dentro de la verdadera justicia a la que aspira un Estado de Derecho. Uno de los problemas que frecuentemente se presentan es el de establecer la verdadera edad del adolescente, ya sea porque éste no tiene o no quiere mostrar los documentos que la acreditan, y esto se tiene que resolver con dictámenes o testimoniales que siempre son necesarios para poder establecer el reproche de la ley penal. Esto está claramente explicado en esta ley. Lo mismo sucede con la salvaguarda del principio de legalidad integral, que deberá ser tomado en cuenta para garantizar los derechos fundamentales de los adolescentes que se encuentren dentro de los presupuestos del propio cuerpo de preceptos destinados a ellos. Como la ley del Sistema Especial de Justicia no es totalizadora, no es holística, como dicen ahora, con precaución se ha colocado un número importante de normas supletorias. En esto es inevitable que así suceda, porque es ineludible referirse a los códigos sustantivo y adjetivo penales y a los cuerpos de leyes que tengan contacto con la justicia de adolescentes, siempre y cuando no se opongan en algo a ella. La sección relativa a los principios rectores es un acierto que no deja lagunas de ninguna especie, ya que contemplan todos los derechos y garantías del adolescente infractor, desde el punto de vista de su interés superior al que tanto se refieren los documentos internacionales. Se consigna destacadamente la necesidad de establecer una justicia especial y especializada, repetimos, que resalta la no discriminación y hace referencia al fin de la sanción, que es la formación integral y la inserción. Aquí vamos a verlo en el transcurso de las siguientes páginas. Hicieron con mucha habilidad la sustitución de la idea de adaptación o readaptación que han puesto en jaque los tratadistas actuales, los pensadores en el ámbito jurídico internacional, que no hay readaptación, que no hay adaptación. Sin embargo, no es posible que nada más haya reinserción, que los regresemos y que se queden ellos en las instituciones sin hacer nada en su favor para que mejoren todo su ámbito biológico, psicológico y social. Esto no es posible, y entonces hablaron con mucha propiedad
y saltando de todo esto y para protegerse incluso de las críticas, yo pienso la idea de formación, la formación integral. Y esto es realmente encomiable. Podríamos decir que lo que abunda no daña. Los derechos y las garantías sustantivas están mencionados y se dan en el cuerpo del texto legal a cada paso, tanto por lo que hace al ámbito sustantivo como adjetivo. Así ni el procurador, los impartidores y el ejecutor de esta justicia jamás podrán olvidarlos. Capítulo especial y que merece todo encomio, porque en la actualidad ya no es posible dejarlo de lado, es el que se refiere a los derechos de la víctima y del ofendido. No hay que olvidar que desde los años 60 del siglo pasado, la atención a la víctima del delito apareció como culminación de la impartición de la justicia penal. Esperamos, por lo que hace a la sección cuarta del capítulo segundo, que el juez y los magistrados sean verdaderamente especializados en la materia, que lo hayan logrado, ya que aun cuando dentro de esta ley que comentamos se hace constantemente referencia a la especialización y a la especialidad, esta llegue hasta la especialización, ya que con estos conceptos implican definición de conocimientos y de acciones. Un juez o un magistrado pueden estar ejerciendo el cargo específico sobre la materia, es la especialidad de materia de adolescentes infractores, pero no haber cursado la especialización y capacitarse sobre la marcha, lo que sería como en los capítulos habíamos mencionado de la existencia de la policía, el empirismo. Se puede asignar a una persona y sobre la marcha constantemente se va a ir capacitando, pero esto no ha sucedido con ustedes. Se han hecho los jueces especiales o las autoridades especiales para la justicia de menores y al mismo tiempo se les ha dado la capacitación de la especialización. Esto sobre todo en los casos, por lo que hace a la figura de la prescripción, bien consignada dentro del texto legal comentado, se nos figura un poco excedida cuando se refiere a 8 años, teniendo en consideración que los límites de edad de imputación penal, que son entre 12 y 18 años, son 6, y que debemos partir del principio del mayor interés del adolescente, que siempre debe ser contemplado favorablemente, es decir, con menor fuerza. Como decimos, es un ligero exceso fácil de considerar. Esto sobre todo en los casos en que se sustraiga la acción de la justicia y cuando se le detenga ostente una edad inapropiada para internarlo en una institución de adolescentes. Piensen ustedes que si el sujeto se sustrae a la acción de la justicia, este adolescente, y lo detienen cuando tenga 18 años, lo van a procesar como menor, pero lo van a mandar incluso 8 años. Entonces, imagínense dentro de una institución de menores que llegue a los 25 o 26 años. Yo creo que es un poco inapropiado y hay que estar más ajustados a una realidad en la que el adolescente deja de serlo y entra de trabajo social, de criminología, la antigua conducta que observó como delincuente. Entonces, es una crítica por una parte, pero por otra abre una puerta. No sé allí hacia dónde dirigirme con mayor intensidad. De todas maneras, está bien pensado y bien hecho. Por lo que se refiere a la privación de la libertad en un centro especializado, tanto en tiempo libre como determinado, artículo 138, encontramos que el artículo se encuentra un tanto inmerso en una política de endurecimiento muy en boga en nuestro tiempo. Hemos hecho quizá una política criminológica errónea. Hemos tratado de llenar las prisiones. Hemos endurecido el derecho penal, hemos aumentado las penas. Entonces eso nada más va a hacer que las prisiones revienten y que lo sufra la sociedad. Y ya no va a poder haber formación o reformación o readaptación o como se quiera decir. Entonces esa política de endurecimiento que llega hasta acá ligeramente en la cuestión del exceso de los 8 años que debe estar el menor. Creo que es demasiado
6 o 5 pudiesen ser suficientes, porque ya es el momento en el cambio, la transformación, el paso del menor, en donde no se tiene toda la capacidad de responsabilidad, decíamos una responsabilidad atenuada, por decirlo en plan general, a la responsabilidad plena que ya tiene el adulto. Entonces el tiempo máximo de internamiento se me figura también un poco duro. El programa individual de ejecución es un acierto porque la individualización ejecutiva de las medidas sancionadoras, penas para adolescentes, revela el conocimiento tanto teórico como práctico de esta materia en especial y va más allá de lo que los estudiosos conocen en el derecho, que los estudiosos que conocen el derecho solo en teoría, pero no en su aplicación en la realidad. Siempre estamos con nuestros compañeros que tienen todo el fundamento y la estructura teórico, científico, penal, frente a los que estamos, y aquí ya nos ayudará, por supuesto, el juez de ejecución, los que estamos dentro del ámbito de la ejecución penal. Esa tercera parte, ese capítulo tercero, que tiene además que hilvanarse con la cuarta parte, cuando es la posejecución. Siempre estamos en cierto conflicto que trata también de resolver acá con inteligencia para evitar burocracia su nuevo cuerpo de leyes. El legislador neoleonés que realizó la ley que comentamos extendió su conocimiento y sensibilidad hasta tomar en cuenta todos los elementos que se requieren para la ejecución más allá del principio de legalidad. Que cabe insistir ha sido verdaderamente integral y no aislado o en parches sucesivos como sucede en otros lugares. La creación de instalaciones adecuadas, la selección y preparación y especialización del personal que se ocupará de la impartición de este tipo de justicia, desde los funcionarios hasta los empleados de línea de fuego, por así decirlo, el presupuesto, la individualización de tratamiento, al parecer, también está previsto un elemento que se consideraba en antaño, el de la indeterminación penal. Es aquí donde yo les decía, cuando se fija que el juez de ejecución puede hacer modificaciones, hacer cambios a lo establecido en la sentencia. Entonces, aquí vamos a hacer una reflexión respecto de los teóricos clásicos de la ejecución. Se necesitaba ley, se necesitaba personal adecuado y capacitado, se necesitaban instalaciones idóneas. Todo esto lo han contemplado, lo ha contemplado la ley. Muy bien se ve la persona o las personas del equipo que conocían o juntaron sus conocimientos. Entonces, se ve que esta parte importante está cubierta desde todo punto de vista y que la individualización de tratamiento y la individualización también está previsto un elemento que se llama la indeterminación penal. Decían, esto es ley, personal, presupuesto, instalaciones, individualización de tratamiento. Mientras más individualizado sea el tratamiento, mejores resultados tendremos, e indeterminación penal. Que recuerden ustedes que de Luis Jiménez de Azúa fue precisamente su tesis doctoral, que se proyectó como libro a través de muchísimos años y que llegó desde los años 1913 en que fue publicada por primera vez hasta casi la finalidad, el fin de su vida en la década de los años 70 del siglo pasado. La culminación de este cuerpo de preceptos que aspira a la excelencia, con el capítulo de recursos que yo pondría en otro lugar antes de la ejecución, tiene para mi modo de ver una complicación, la de que las decisiones del juez de ejecución sean apelables. Si de lo que se trata es que el juez supervise el exacto cumplimiento de la medida sancionadora impuesta por el juez y al juicio oral, no tendrían por qué recurrirse sus resoluciones.
lo que por otro lado puede entorpecer el buen funcionamiento del sistema de adaptación, máxime que el paladín de los derechos humanos del adolescente debe ser el propio juez de ejecución. Hasta aquí este breve análisis. Para finalizar, una recomendación basada en la mentalidad, en el espíritu griego. Los tres grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, hicieron cada uno una tragedia, pero con contemplación distinta. Electra, la venganza, por una parte, de los hijos de Electra y Orestes respecto de la madre de Clitemnestra, que había matado a su padre al regreso de Troya porque ella ya tenía otro amante. Entonces se separan de la madre y se juntan ellos en una cosa que se llama, un momento que se llama en griego anagnórisis. Es el encuentro y el reconocimiento. Se habían separado Orestes y Electra. Y de repente ella va a la tumba de su padre y ve allí cortada la trenza, una trenza de cabello humano. Identifica por el color y la textura del cabello la trenza de su hermano. Si mi hermano debe estar por aquí. Y lo encuentra y se reconocen. Y entonces juntos en Esquilo planean la venganza y matan a la madre. En Sófocles se encuentra ahí la misma escena, pero dice no, debemos dejarla a la justicia, y la dejan en manos de la justicia. Y luego viene la otra parte, la última parte, la de Eurípides, en donde hay ese momento de anagnórisis y dice Electra: perdonemos a nuestra madre. Ella estuvo sola durante muchos años. Vino mi padre, la maltrataba, la vejaba, la humillaba. Ella era una mujer, necesitaba de tener satisfacción sexual porque él la abandonó por irse a Troya y allá él tenía sus hetairas y demás. Perdonemos a nuestra madre y dejemos la venganza atrás y también la dureza del derecho penal. Y vamos a transitar con el espíritu del perdón y perdonemos a nuestra madre. Quien no tenga espíritu de perdón dentro del ámbito de la justicia de menores no merece estar en este ámbito, en este terreno, el de la justicia de menores. Por eso, como en el frontispicio de nosotros, de nuestra justicia, debemos poner perdón al ser humano en formación, que es el adolescente que ha cometido delitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Galindo, por su atinada conferencia. Si no tiene inconveniente, vamos a dar 10 minutos para que la concurrencia pueda llevar a cabo preguntas y respuestas. Así es. Tenemos micrófonos allá para... Si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, por favor. Micrófono. Entonces, esto
Adelante. Gracias, Eliseo Catarino. Cada vez más frondoso. Y en ese aspecto también la especialidad, recuerde que el especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Y entonces el funcionario, sobre todo el funcionario que se dedique a la justicia de menores, debe sí ser un jurista, pero un jurista que tenga la especialidad, el conocimiento de lo que es tanto biológica como psicológica y socialmente un ser humano en formación, con un sentido profundamente humanitario, porque en mayor o menor grado nosotros los adultos, es mi particular punto de vista, somos responsables de que el menor
del Inca, independientemente de que desde el punto de vista jurídico ya lo hayamos hecho responsable. Lo hemos hecho responsable, pero eso no hay, pero no hay que olvidar que también tenemos una gran responsabilidad respecto de ese delito. ¿Dónde estaba? Por eso les dije, el ángel de la guarda de los padres, de los tutores, de la autoridad misma, que no se dieron cuenta de que había allí en formación una persona que iba a infraccionar el derecho penal. Entonces, sobre eso tenemos que aprender una especialización, saber cada vez más del derecho, pero cada vez más en relación con justicia de menores y cómo es un menor que delinque. Otra pregunta. Estoy como las caricaturas con las moscas. Doctor, qué bueno que está aquí presente con nosotros. La verdad es gratificante el haber escuchado a usted también, de mano su exposición. Yo quisiera nada más ver su opinión al respecto de lo que viene siendo el artículo 118 de la Ley de Sistema Especial de Adolescentes aquí en el Estado de Nuevo León. Aquí hay una cuestión que me llama mucho la atención. Primeramente, el juez de juicio maneja la cuestión de resolver si hay o no responsabilidad en un hecho delictivo en la ley penal del menor. Sin embargo, da 3 días posteriormente para que las partes puedan ofrecer alguna prueba referente a la cuestión de individualizar la medida sancionadora del adolescente infractor. Sin embargo, en la vida práctica a veces no se realiza. ¿No valdría la pena proponer de que se ofreciera, conforme al principio de especialización, el aspecto humanitario que usted lo ha citado, que es muy interesante en esta legislación, y el principio del interés superior, el proponer nada más que al juez tenga la obligación de que se proponga nada más, ya sea que el representante social o en su defecto, que se maneje una unidad interdisciplinaria para que se maneje un dictamen multidisciplinario de un trabajador social, de un psicólogo, por lo menos, un médico, o lo que viene siendo también varias materias nada más de áreas no jurídicas, para poder fortalecer y manejar esa individualización de la medida sancionadora. Mi inquietud es proponerlo nada más en la legislación para que obviamente sea el representante social o en su defecto que haya una unidad especializada y que con esos elementos tengan mayor fortalecimiento para ahora sí, de manera humanitaria, conozca el caso concreto y pueda resolver la individualización de la medida sancionadora. Bien. Dos cosas. La primera es que usted me está diciendo que la realidad no es como se plantea en la teoría, me dijo en una parte. Bueno, este es un proceso de justicia. Recuerde usted que desde el punto de vista de la política criminológica se debe plantear el conocimiento de muchas formas y sobre todo principios de legalidad, como decía Henke allá por 1809, los principios de legalidad de distintas partes para luego confrontar los nuestros, cómo resolvemos ese problema, en este caso el problema de la justicia de menores. Entonces, después de eso, hay que hacer la ley, la iniciativa, promulgarla, preparar a la comunidad, es una cosa muy importante, y después de eso aplicarla durante un periodo importante, de 6 a 10 años. La ley de ustedes, que es innovadora y de vanguardia, y que está absorbiendo un principio constitucional que transforma la contemplación de la justicia de menores en nuestro país, está iniciando, está arrancando. Yo había dicho que de la ley a veces es magnífica y luego lo más difícil es la aplicación idónea, la aplicación adecuada. Entonces está en proceso de maduración. Ahora bien, en segundo término, usted dice que debe intervenir la interdisciplina, como puede ser el psiquiatra, el psicólogo, la trabajadora social, el criminólogo, etcétera, para los efectos del tratamiento.
Esto está previsto en mayor o menor grado dentro de la propia ley y se puede fundamentar en ella si es que no se ha hecho o como se hacía anteriormente. Entonces, por eso les dije que había elegantemente dado una especie de capotazo al concepto de que ya no hay readaptación social, solamente hay reinserción. Pero la verdad es que no es posible nada más reinsertar al muchacho sin hacer nada por él durante el tiempo, sobre todo de la aplicación de la pena de la privativa de libertad. Entonces, estoy de acuerdo, debe reforzarse con el conocimiento de las ciencias aleatorias que ayudan al conocimiento del ser humano para hacer una individualización más profunda. Primero, recuerde, es la individualización de la ley. Segundo, la individualización judicial. Tercero, la individualización ejecutiva. Y por último, la individualización postejecutiva. ¿Qué vamos a hacer con el que va a salir en libertad y con el que sale en libertad y quedó ya inserto de nueva cuenta dentro de la sociedad? Entonces, sobre esta base, estoy de acuerdo con usted en que hay que hacer esto. Si no se ha llegado a la madurez plena de aplicación, ya se llegará, porque han dado los pasos. ¿Alguna otra participación? Bien, antes de dar por concluido este acto, le voy a solicitar al licenciado Carlos Francisco Cisneros Ramos pase a este foro para hacer entrega al doctor Antonio Sánchez Galindo de un reconocimiento. Doctor don Antonio Sánchez Galindo, hemos escuchado con mucha atención lo que usted modestamente al inicio de su intervención dijo que era una comunicación. Realmente escuchamos una verdadera conferencia magistral dentro de la cual se comprendió el análisis exhaustivo de las reformas constitucionales de Nuevo León, así como de la legislación ordinaria. Comprendió todo lo que se refiere a ese orden conjuntado, armónico y sistemático de instituciones, autoridades, jueces, tribunal y demás que constituyen en una interrelación lo que es la justicia integral para los adolescentes. Desde luego, nuestra felicitación por ese análisis que hizo y tomaremos en cuenta tanto los aciertos como los desaciertos que indicó para hacer en su momento las proposiciones adecuadas para las correcciones correspondientes. El señor magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en virtud de que hubo de salir para atender asuntos relacionados con el importante cargo que ocupa, por mi conducto, por mi forma modesta, me hizo el honor de que entregara a usted el reconocimiento por esta valiosa intervención. El reconocimiento dice lo siguiente: Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura otorga reconocimiento al doctor Antonio Sánchez Galindo por su participación como expositor de la conferencia titulada Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León, efectuada el día de hoy en el auditorio del Honorable Tribunal Superior de Justicia y dirigida a los miembros del Poder Judicial del Estado. Monterrey, Nuevo León, a 28 de septiembre del 2007. El ciudadano presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Bueno, solamente agradecerles a todos ustedes el honor de esta invitación, la cálida recepción que se me ha dado, esto es nada más la constancia de que el corazón y el espíritu de los neoleoneses siempre están presentes a cada momento
aun cuando los participantes no lo merezcan. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Buenos días.